Bienvenidos a Beauty Drive Podcast. Soy Adina Kazaku, tu guía en este espacio donde junto a expertos en la industria cosmética desglosamos temas de belleza con rigor científico y un lenguaje accesible. Tengo más de 14 años de experiencia en la industria y mi misión es ayudarte a adquirir conocimientos avanzados de cosmética. Dale a la campanita para seguirnos y ser el primero en enterarte de nuestras novedades. Buenos días, Beauty Drivers. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a descubrir un tema que está revolucionando el cuidado de la piel, los exosomas. ¿Sabes qué son, cómo actúan y por qué se están posicionando como uno de los activos más prometedores en dermofarmacia y estética avanzada? Para responder a todo eso nos acompaña una invitada de lujo, Blanca Yácer, farmacéutica experta en dermofarmacia, vocal del COF Alicante, también es profesora del máster en dermofarmacia de la Universidad Miguel Hernández y además ha creado su propia línea de cosmética. The Lab es una propuesta minimalista con mucho sentido y mucho mimo y desde luego unos activos potentes. Blanca, bienvenida. Muchísimas gracias, Adina. Para mí es un verdadero placer poder estar hoy aquí contigo y más para hablar de un tema de máximo interés y totalmente innovador como son los exosomas en cosmética. Exacto. De hecho, prepararos para entender por qué los exosomas están transformando la manera en la que cuidamos nuestra piel. Blanca, explícanos, por favor, para empezar, ¿qué son los exosomas? Se habla de que son pues, mensajeros celulares, que son muy diminutos, ¿no? Y que están involucrados en multitud de funciones en la piel. ¿Qué son realmente? Así es, Adina. Realmente es un concepto que mucha gente le sorprende mucho porque son mensajeros, vesículas intracelulares que todos los organismos vivos sintetizan, humanos, vegetales y microorganismos, bacterias. Entonces, las propias células de estos organismos sintetizan esas vesículas que están cargadas de información y lo que hacen es derivarlas al medio extracelular y son captadas por otras células. Son, Adina, como si dijésemos mensajes comunicadores tipo WhatsApp que se mandan entre unas células y otras para enviar paquetes de información en situaciones determinadas. Pues imagínate que hay que regenerar una célula, un momento de apoptosis, un momento de inflamación. Entonces, pues tienen todo ese contenido que se trasladan entre unas células y otras. Entonces son células mensajeros, vesículas, que siempre han existido dentro de nuestro medio celular y que ahora, pues bueno, se están poniendo muy de moda en cosmética y tienen su razón de ser, por supuestísimo. Uh-huh. O sea que en vez de buscar el activo que haga una función concreta, lo que hacemos es, a través de los exosomas, estimular procesos naturales, ¿verdad?, en la piel. Justo, es como el secreto de la bioquímica, de la biología, del funcionamiento de nuestra piel. Entonces es jugar con esa propia fuente de la naturaleza, ¿no?, que da las señales dentro de nosotros para determinados efectos en nuestra piel de forma natural cuando los vamos perdiendo con el tiempo, con lo cual, por supuestísimo, está inspirada en la salud de la piel y en el well aging. Qué maravilla. Y una curiosidad que tengo, Blanca, es si estimulan funciones diferentes. Entiendo que los exosomas en sí también son de diferente tipo, ¿verdad? Me interesaría saber cómo es que se descubrieron. ¿Y es algo completamente nuevo o se estaba investigando de antes? Pues mira, ya desde los años 80, aunque nos parezca sorprendente, se venían utilizando, Adina, exosomas en medicina como dispositivos médicos, sobre todo en medicina regenerativa, de quemado, regeneración de tejidos, por esos packs de información tan importantes en lo que tiene que ver con la regeneración celular. Pensemos que no son simplemente vesículas, sino que realmente, no sé cómo explicarlo, son vehículos que van a una diana concreta, porque esas vesículas contienen mucha información dentro de sí, como hemos dicho, contienen, Adina, material genético, contienen ARN mensajero, ADN, contienen proteínas, contienen factores de crecimiento y además en su membrana pueden tener, pues eso, proteínas transmembrana que son marcadores para ir a esas células que queremos, ¿no? Una célula dañada, un tejido quemado. Entonces, bueno, son
activos nacidos de la medicina sobre los que ya se estaba estudiando hace muchísimo tiempo. Ok, qué interesante. ¿Sabes a qué me recuerda? A los factores de crecimiento, que en su día también se utilizaba, se extraían, ¿no? Del Justo. plasma rico en plaquetas y luego pues se han trasladado, ¿no? al campo de la piel, pues. Justo. Y es que además decirte, Adina, hablando de los factores de crecimiento, que yo pienso, aunque nos salgamos un poco ya de los exosomas propiamente dichos, que realmente son el futuro, bueno, todo el mundo quieras que no busca ese well aging pro. No, a mí no me gusta hablar de antiedad porque realmente ni en cosmética, ni en medicina, ni en cirugía somos capaces de frenar el tiempo al 100%, pero sí que es verdad, pues bueno, que es esa meta que todos tenemos de ralentizar el envejecimiento cutáneo y los péptidos y los factores de crecimiento, yo para mí son activos realmente que tienen mucho peso y razón de ser, y más con el cambio, Adina, que va a haber igual en las restricciones y limitaciones de ciertos activos, como pueden ser los retinoles, que esto nos daría para otro post, ¿no? Pues estos activos como factores de crecimiento que tú hablas o como péptidos se van a posicionar, yo creo, como activos estrella en lo que es la cosmética junto con exosomas. Y decirte que ha venido al hilo de esto, que los exosomas dentro de todo ese material que contienen, hemos hablado de material genético, contienen lípidos y contienen péptidos y factores de crecimiento. Entonces al final son bombas de información, paquetes de información muy potentes. Qué bueno y me gusta que menciones esto porque es cierto que los retinoides y otros activos, ¿no? Con potencial irritante tienen algunos efectos secundarios asociados y en este caso exosomas, factores de crecimiento, péptidos, pues no tienen esa parte, ¿no? Negativa. Entonces eso los hace todavía más interesantes. Justo. Esto es una cosa que yo te quería comentar porque, bueno, dentro del app, de esa línea que yo he creado, que he formulado, que tú has nombrado, pues uno de los objetivos, de los pilares básicos, nuestro foco está en cuidar de ese lugar en el que habitamos, que es nuestra piel. Entonces, nosotros formulamos sin ingredientes que sean potencialmente irritantes o concentraciones que puedan ser potencialmente irritantes. Y por eso en The Lab nuestras fórmulas no contienen perfumes ni alergenos de declaración obligatoria o esos activos realmente tan potentes como hasta ahora han sido toda la familia de los retinoides, ¿no? Porque realmente es lo que dices tú, no todo el mundo está en situación o es apto para utilizar un retinol y como hoy en día prima el autoconsumo, las redes y ese tipo de impactos que tú piensas que puedes tener la piel de una modelo con 20.000 filtros superpuestos, pues esa tendencia, esa pistola cargada que digo yo muchas veces de los retinoles realmente es un peligro para la salud de la piel. Y yo en The Lab no quería formular con ese tipo de activos porque no todas las pieles están preparadas o es el momento. En cambio, como tú muy bien dices, con los exosomas, ¿vale? Tenemos todos estos mensajes de regeneración, de frenar la senescencia, de volver un poco a rejuvenecer la morfología de las células en cuanto a juventud, ¿vale? Pero sin todos esos efectos secundarios que tú has nombrado de potencial irritativo, de potencial sensibilizador, como tienen algunos activos. Y es más, te digo, dentro de todos esos marcadores, todo esto es súper interesante. Y yo creo que vamos a aprender mucho, mucho, mucho en los próximos meses y próximos años de los exosomas. Los exosomas tienen marcadores, proteínas transmembrana, que hacen eso, que vayan guiados a determinados tipos de células y que consigan incluso, Adina, tener funciones a nivel de la cascada inflamatoria de la piel cuando se pone en marcha a nivel de citoquinas, con lo cual son capaces de disminuir, además de su altísima tolerancia, que son capaces de mejorar la función barrera, la hidratación de la piel por su propia estructura, ¿vale? Esos marcadores transmembrana que tienen pueden hacer eso, que tengan un efecto antiinflamatorio muy potente. Entonces, en pieles con problemas, incluso en pieles con patología, marcadores que tienen, por ejemplo, como el CD81, el CD9, bueno, marcadores transmembrana que hacen que determinados tipos de células cutáneas como los queratinocitos, que están diferenciados en patologías tan frecuentes como es la psoriasis o la dermatitis atópica, ¿no? Que estas células vayan a fusionarse con esos queratinocitos de nuestra epidermis. Y eso es, pues bueno, de un interés médico y cosmético bestial. Sí, es que es impresionante, la verdad, a todo lo que podemos llegar, ¿no? Con unos activos de este tipo. ¿Nos podrías decir si se obtienen a través de procesos biotecnológicos o son de origen vegetal? ¿Cómo se obtienen los exosomas?
Pues mira, es muy sencillo. Hemos dicho que todos los organismos vivos en su día a día van produciendo y secretando al medio celular exosomas, ¿no? Ya hablamos de humanos, de mamíferos, de animales, de vegetales, como tú muy bien has dicho, incluso de microbiológicos, ¿vale? De humanos. En cosmética no se pueden utilizar, por supuesto, ¿vale? Entonces tenemos los de origen vegetal y los de origen microbiológico, pero hay un tercer origen que se está utilizando en cosmética, que son los biomiméticos, que son totalmente de síntesis y realmente tienen sus ventajas frente a los vegetales, ¿vale? Entonces podríamos decir que tenemos tres fuentes: los vegetales, los obtenidos de microorganismos, de bacterias principalmente, y los de síntesis, ¿vale? Para mí son de especial interés dos, los vegetales y los de síntesis, y dentro de los vegetales podemos tener dos fuentes, Adina. Los que son, que obtenemos de extractos vegetales puros y duros, ¿no? Y también los obtenidos por biotecnología, o sea, de fuentes de extractos vegetales, pero con biotecnología conseguimos estimular células pluripotenciales, células madre, ¿no? Que en ese secretoma, en ese caldo de cultivo que obtenemos del proceso biotecnológico, está altísimamente concentrado de exosomas. Y en ese secretoma que se segrega de las células madre por biotecnología, encontramos exosomas, encontramos péptidos, encontramos factores de crecimiento y con una altísima concentración todo ello, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿vale? Y también los obtenidos de fuentes sintéticas totalmente, los biomiméticos, realmente también son muy interesantes porque en ellos, Adina, puedes vehiculizar el activo que tú quieras. Eso tiene varias ventajas: vehiculizar el activo que tú quieras para una mayor penetración. Tú has hablado antes del tamaño de los exosomas, son tamaños muy, muy pequeños, alrededor de 300 nanómetros, mucho más pequeño que un poro. Penetran muy efectivamente, tienen una penetración, una biodisponibilidad altísima, ¿vale? Y entonces realmente al conseguir vehiculizar los activos que nosotros queramos en esos exosomas de síntesis biomiméticos, pues bueno, conseguimos muchísima más penetración, ir con esos marcadores de las proteínas transmembrana que decíamos a las células que nosotros queramos, y también conseguir, ¿por qué no?, una mayor estabilidad de esos activos que vehiculizamos, con lo cual tanto los de biotecnología, obtenidos por biotecnología de fuentes vegetales, como los de síntesis, para mí a día de hoy son los de mayor interés. Wow. O sea que por un lado pueden ser activos por sí mismos y por otro lado pueden vehiculizar otros activos diferentes que nosotros queramos utilizar. Entonces serían similares a los liposomas o nanosomas, que también suelen incorporar activos. Muy bien, es como un poco esa filosofía, pero claro, pluripotenciada y basada en esa información, esos mensajes intercelulares, ¿no? Porque un nanosoma, un liposoma, todos lo conocemos, ¿no? Tiene esa membrana, esa bicapa lipídica de fosfolípidos que mejora la función barrera, que mejora muchas veces la absorción, pero no tienen todo ese contenido celular de forma natural dentro, todo ese material genético, todos esos péptidos, todos esos factores de crecimiento. Entonces sí que podríamos decir que es esa tecnología basada en esas micro nanoesferas de tamaño de partícula en los exosomas más pequeños todavía, ¿no? Pero que no contienen tanta información de forma natural, ¿no? El secreto de la naturaleza, ¿no? Del bienestar que tienen los exosomas. Pero sí que podríamos decir que la inspiración natural es esa realmente. Sí, realmente son superiores, ¿no? Son más vanguardistas. Y la capacidad de absorción que comentabas antes creo que es súper interesante, sobre todo cuando buscamos unos resultados visibles, ¿no?, en la piel, que esto pues todos lo queremos. Sin embargo, muchas veces se habla de que los exosomas en sí no dan unos resultados inmediatos, así como puedes obtenerlo pues con un ácido hialurónico, ¿no?, de alto peso molecular, que de repente pues te hidrata y te difumina las líneas de expresión, ¿no? O unos péptidos que ya a medio plazo pues puedes notar unos resultados. ¿Qué nos cuentas de los resultados que podemos ver con los exosomas? Así es, los exosomas, y más si nos ponemos a bichear por Instagram, ¿no? Que todo el mundo habla y no hay ningún filtro, cualquier persona puede decir su opinión y según su forma de comunicar puede parecer muy certera, ¿no?, y con mucho peso, y no siempre es así, por desgracia, ¿no?
intoxicación de desinformación por tanta información, pues bueno, nos hace ver que realmente hay mucho por estudiar y mucho avance. Como tú dices, no se parece a un ácido hialurónico en su efecto quizás tan inmediato, ¿no? O a los péptidos, pero sí que es verdad que eso que tú has nombrado, que se denomina fusogénica, ¿no? Que es cómo realmente conseguimos que penetren en las células. Esa fusogénica pueden penetrar por endocitosis, ¿no? Entonces, según los marcadores que tengan o según los exosomas que seleccionemos en el proceso de fabricación, puede ser que lleguen más una célula diana u otra, y esa capacidad de absorción, esa biodisponibilidad y esa efectividad se va a haber mucho desarrollo en ese sentido. Sí que es verdad, como tú dices, que a día de hoy, pues bueno, no tiene un efecto, un tratamiento de choque tan inmediato como otros activos, ¿no? Sí que es verdad que la información que contienen es vital para la longevidad de nuestras células y para intentar ralentizar el envejecimiento. Y yo creo que todo ese tiempo de espera con el tema de la fusogénica, ¿no? Si son fagocitados, si son endocitados, todas las diferentes opciones dentro de la biología molecular que tenemos para que unas células consigan hacerse con esos exosomas, va a suponer una verdadera revolución en la efectividad y en los tiempos de espera de observar ciertos resultados. Para hacer una analogía con la nutrición, en vez de buscar pues la dieta milagro, ¿no? De adelgazar 8 kilos en un mes, con esto lo que hacemos es tener una nutrición óptima, ¿no? Para una longevidad óptima más a medio largo plazo. Pues Justo. Con los exosomas un poco lo mismo, ¿no? En vez de Justo. buscar siempre lo inmediato, que sí está muy bien, no nos vamos a engañar, a todos nos gusta ver un efecto inmediato, ¿no? De luminosidad, de hidratación y demás, pero hay que tener conciencia de mejorar nuestra piel y ofrecerle una calidad más a largo plazo, ¿no? Y optar por esa longevidad y por ese well aging que comentabas antes. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, Dina, y pongo un ejemplo muchas veces, ¿no? Cuando hablo de retinol en las jornadas, en las ponencias, en las formaciones, y hablamos de determinados activos retinol-like que no tienen efectos secundarios, ¿no? Y como Leo, mi hijo, hace atletismo, es un corredor de fondo de 2000 metros, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tú puedes llegar a la meta con la lengua afuera y arrastrándote literalmente por el suelo y llegar, o el que llega en segunda o en tercera posición llega, pero llega en buen estado. Entonces, realmente todo el mundo queremos conservar esa longevidad, ese well aging, ese pro aging, pero no a cualquier precio, ¿no? Entonces, muchas veces, pues bueno, esos efectos secundarios, o tú estás embarazada o tú estás en un tratamiento farmacológico y tu piel no tolera realmente esos activos. Entonces, sí que todas queremos lucir una piel perfecta, ¿no? De ese templo en el que habitamos, que es nuestra piel, pero no a cualquier precio realmente, porque bueno, no solo puede mermar la calidad de vida física y emocional de vernos, o la autoestima de vernos de una forma u otra, sino que realmente sus efectos secundarios, pues bueno, ponen en juego la salud cutánea muchas veces y hay que tenerlo muy en cuenta, como tú has dicho. Has tocado ahora temas que me dan pie para otras preguntas, ¿no? Porque justo comentaste el tema del embarazo, ¿no? Y de las pieles sensibles que no toleran todo tipo de activos. En este caso, ¿los exosomas podrían ser seguros en pieles de este tipo? Sí, no hay ningún tipo de problema respecto a su uso en el embarazo y además, como tú has nombrado, es una etapa de la vida en la que, por dos razones principalmente, bajo mi punto de vista. En primer lugar, porque la embarazada sufre, pues bueno, una montaña rusa de cambios hormonales que realmente ponen un poco en juego la salud de tu piel. El embarazo es una época de muchos brotes o incluso debut de patologías cutáneas, ¿no? Lo sabemos bien, como el acné, como la rosácea o como la sensibilización cutánea, porque también ese baile de hormonas unido a la distensión de la piel por la ganancia de peso hace que sean pieles, pues bueno, muy expuestas a todo. Al factor estrés, ¿no? Al factor falta de sueño, al factor incertidumbre y a todos los factores externos como potenciales irritantes o alergenos. Entonces es una piel que necesita lo que tú dices, toda esa tolerabilidad y toda esa seguridad que a día de hoy sí que nos dan los exosomas y también, como tú me decías, la propia estructura hace ese refuerzo de la función barrera, hace
esa disminución en la transepidérmica water loss, en la pérdida de agua transepidérmica. Entonces, bueno, mejoran la calidad cutánea de por sí por la propia estructura que tienen, con lo cual, bajo mi punto de vista, es un activo totalmente interesante en ese sentido. Ujú. Ok, ahora vamos a intentar desgranar los efectos que tienen en la piel los exosomas, para que todas las personas que nos escuchen lo tengan clarísimo, ¿no? Porque hay como mucha información, como bien has dicho, y creo que a veces estamos un poco confundidos, ¿no? O no entendemos del todo cómo funcionan y qué nos aportan. En primer lugar, se habla de la regeneración, ¿no? La regeneración celular. ¿De qué manera nos ayudan a regenerar y en qué tipo de preocupación de la piel los recomendaríamos? Mira, yo creo que la primera indicación es la, ¿no? La razón de ser de la cosmética, que es dar siempre nuestra mejor versión y frenar, ralentizar en la medida de lo posible el envejecimiento acelerado de la piel por el exposoma. Entonces, ese claim, esa reivindicación, esa efectividad anti-envejecimiento es uno de los pilares realmente más fuertes de los exosomas a día de hoy. Pero ya te digo que dentro de 6 meses hacemos otro post, otra entrevista y seguro que han surgido nuevos hallazgos en este tema. Pero se ha visto, Adina, que estimulan la síntesis de fibroblastos y, por tanto, aumentan la síntesis de procolágeno tipo 1 y aumentan la síntesis de elastina, con lo cual hay estudios que abogan y que confirman, pues bueno, esa disminución en cuanto a las arrugas y a elasticidad y flacidez de la piel, incluso en tratamientos de 28 días, una disminución de esos signos de 4 años. O sea, que imagínate realmente la potencia de estos activos en ese sentido. Hemos hablado también de no solo eso, de esa efectividad antiedad, sino también tienen efectividad a nivel hiperpigmentación. Se ha visto que pueden disminuir hiperpigmentaciones, ¿vale? Ya de por sí, por el propio exosoma de forma natural, independientemente de si utilizamos algo dentro, ¿vale? Luminosidad, ¿vale? Y ese efecto antiinflamatorio, porque son capaces de modular la cascada inflamatoria de la piel, las citoquinas, actúan, se ha visto, Adina, a nivel interleuquinas, a nivel interferón, a nivel de factor de necrosis tumoral, con lo cual están muy, muy, muy unidos a todo ese efecto antiinflamatorio y, por tanto, también muy beneficiosos en todo tipo de patologías con tanta prevalencia que tenemos hoy en día, como rosácea, como acné, como atopía, como psoriasis o como el propio síndrome de piel sensible. Entonces, en ese sentido, también son muy interesantes. Y yo creo que también, ya si pensamos en vehiculizar determinados activos dentro, pues abre un abanico de posibilidades amplísimo de propiedades, de efectos, de beneficios que busquemos dentro de los exosomas. Piensa que al final todo ese material genético que va a frenar, a ralentizar esa senescencia celular o células que estén en mal estado en lo relacionado con la apoptosis celular. Bueno, al final los mensajes son tantos que yo creo que en ese sentido, pues favorecer la longevidad, ¿no? Y evitar el autosuicidio de muchas células antes de hora. Pues eso los convierte en un activo todoterreno, ¿no? Porque es apto para todo tipo de pieles y ya no hablamos solo de envejecimiento, sino de la inflamación, como bien dices, que es la raíz, ¿no? De muchas patologías cutáneas. Y también se habla mucho del inflammaging. La inflamación también promueve un envejecimiento acelerado. Y para no hablar ya del daño solar, ¿no? Porque vivimos en un país mediterráneo con mucho sol. Así es. A día de hoy, los estudios, los resultados son estos que te digo, o sea, son datos fehacientes y bueno, veremos lo que pasa en próximos meses y próximos años porque yo creo que es el punto de mira de desarrollo de la industria cosmética totalmente innovador ahora mismo, con lo cual yo creo que ahí vamos a avanzar bastante y los datos pueden ir cambiando ciertamente. Vale. ¿Qué opinas del uso de exosoma en un producto cosmético? ¿Vale? Vamos a imaginar ahora un producto. ¿Buscaríamos un producto que solamente lleve exosomas o siempre se busca una sinergia, ¿no? Con otros activos más instaurados en el escenario cosmético? Pues mira, a día de hoy, todo lo que yo he estudiado sobre exosomas, todo el material que está
a nuestro alcance son no solo desde el punto de vista de propiedades y beneficios en todo tipo de pieles, sino también a la hora, para los que somos formuladores, a la hora de formular, tienen un rango de pH, un pK para poder ser efectivos, amplísimo, ¿vale? Con lo cual eso no va a suponer ningún problema, como sabemos que hay otros activos que para ser altamente efectivos, como los alfa hidroxiácidos, necesitan un pH determinado, o como la vitamina C pura, ¿no? Que necesita ese pH de 3 o 3,5. Con los exosomas a día de hoy, los datos que hay en ese sentido apuntan un amplio rango de pH para ser efectivos y también de alta compatibilidad a día de hoy con otros activos. Bajo mi punto de vista, por supuesto, la sinergia va a estar siempre en fórmulas altamente tolerables y, por supuesto, aunadas, ¿por qué no?, con otros activos que busquen esa propiedad, ese efecto antiedad, despigmentante, luminosidad y aptos para todo tipo de pieles. Es decir, una piel en menopausia que busca ese efecto pro-aging con una fórmula, pues bueno, es una piel con función barrera alterada, con esa falta de lípidos por ese declive de las hormonas. Entonces la sinergia en ese sentido, buscando ese producto antiedad que se puede aplicar tanto de día como de noche, porque son activos que a día de hoy se sabe que no son fotosensibles ni fotosensibilizantes, que no debemos confundirnos, o sea, no se inactivan con el sol y tampoco son potenciales fotosensibilizantes para nuestra piel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para una piel en menopausia son unos activos idóneos porque van a reforzar la función barrera, a mejorar la hidratación, a tener ese efecto antiedad, procolágeno, proelastina y, ¿por qué no?, se pueden formular con activos, por ejemplo, que sean calmantes como la enoxolona o vehiculizar bakuchiol dentro de ellos para potenciar ese efecto, pues bueno, renovador, antienvejecimiento, despigmentante, luminosidad, perfeccionador. Buenísimo, es que de verdad solo le veo ventajas por todos lados, según lo que comentas, también desde el punto de vista de formulación, porque tanto el pH como la estabilidad en una fórmula a veces se vuelve un poco retadora, ¿no?, con ciertos activos que son muy populares hoy en día. Por ejemplo, la vitamina C, ¿no?, que sabemos que si lo ponemos en un envase transparente, pues se oxida. Con esto entiendo pues que no tendríamos estas dificultades. Por supuesto. Pues Blanca, sé que has trabajado personalmente en un nuevo lanzamiento dentro de tu línea The Lab, donde has utilizado exosomas. Quiero que nos cuentes un poco en primicia, pues cómo ha sido esa experiencia, qué retos te has encontrado por el camino, cómo has decidido la receta perfecta, ¿no?, de sinergia de activos. Y bueno, cuéntanos. Pues mira, sí que tenía, Dina, esa espinita clavada, ese gusanillo, porque sí que es verdad que la demanda del mercado, la tendencia es... Yo estoy muy especializada, tú lo sabes, en el cuidado de la piel con problemas, alteradas, paciente oncológico, cualquier tipo de piel que está rota, que sufre, que se manifiesta con sintomatología. Pero sí que es verdad que esas pieles también quieren permanecer en buen estado y buscan ese efecto well aging, pro aging que tanto hemos nombrado en este podcast. Entonces, al final, yo no quería trabajar dentro de The Lab con retinoles en ese sentido, ¿vale? Para que toda la línea fuese apta para todo tipo de piel, ¿vale? Y sí que es verdad que esa necesidad que reclamo, antiedad de la población, piel sana, de cemento armado, que digo yo, que lo aguanta todo, pero también piel con problemas que tienen todo el derecho del mundo a envejecer felizmente, ¿no? Pues era una espinita clavada que tenía porque realmente no quería trabajar con retinol en ninguno de sus derivados porque, como bien sabes, también no son aptos en el embarazo y hay determinados estados de la piel que no los toleran. Entonces, cuando empecé a estudiar sobre exosomas, realmente pensé que iba a ser el activo, las moléculas que nos iban a dar muchas alegrías porque son altamente tolerables por todo tipo de pieles. Empecé a estudiar todo lo que te he contado durante el día, durante este podcast, las diferentes fuentes. Entonces, lo que más me enamoró, por una parte, eran los exosomas obtenidos por biotecnología de fuentes vegetales y los exosomas obtenidos por síntesis, los biomiméticos. Y estaba entre dos aguas, entre dos mares. Y realmente, al final, una mañana me desperté y dije, ya tengo la solución. No me voy a decantar por ninguno de los dos, sino que vamos a introducir los dos. Entonces, The Lab está a punto de lanzar al mercado, está a punto de llegar una fórmula que entre los compañeros farmacéuticos llamamos exosomas al cuadrado,
Exosomas al cuadrado porque tienen dos tipos de exosomas. Ujú. Por una parte, los obtenidos de biotecnología, ¿vale? Y en concreto, es lo que tú me preguntabas, sinergia con otros activos. Hay muchos tipos de exosomas de muchos extractos vegetales. Yo elegí la centella asiática, que es un activo con una Me evidencia encanta. científica bestial en la regeneración, en la cicatrización, que realmente las arrugas es rotura de la epidermis, ¿no? Entonces me centré en células madre de centella asiática por ese potencial que tienen en revertir la senescencia celular. Células madre de centella asiática, que en ese secretoma de las células madre de centella asiática hay péptidos, hay factores de crecimiento, hay material genético. Estos extractos obtenidos por biotecnología, este secretoma tiene una concentración altísima de exosomas de 10 elevado a la 10, ¿vale? Y tiene ese punto que nos gusta tanto, que es como esa unión entre el reino vegetal y el reino animal, que somos nosotros, ¿no? Ese cross kingdom, ese linkaje, ¿vale? Pero por otra parte, me pasaba que con los exosomas obtenidos de síntesis adina, los biomiméticos, podía vehiculizar ciertos activos. La concentración de exosomas en 1 mililitro de fórmula es mucho mayor, 1 millón de veces más que en los de extractos vegetales puros y duros, ¿vale? Hemos hablado que los exosomas obtenidos por biotecnología podemos llegar a una concentración de 10 a la 10 o 10 a la 11 por mililitro, pues son los de origen sintético en los biomiméticos, la concentración llega hasta 10 a la 14. Entonces, en 1 mililitro Wow. tener 10 a la 14 exosomas son millones de exosomas cada día en nuestra piel. Y bueno, al final tú puedes esas proteínas, estas membranas, esos marcadores, posicionarlos como tú quieras e introducir. Con lo cual, no me decanté por ninguno de los dos, sino que cogí a los dos y los introducí en la fórmula de DELAP, que se denomina proexosomas GF y EGF porque también contiene sus factores de crecimiento que tanto hemos Epidérmico, ¿no? hablado y Ujú. enoxolona que es un activo que proviene Calmante. del ácido glicirricético que tiene ese efecto calmante, antioxidante, luminosidad, que Ujú. para mí es de un interés muy, muy grande. Qué guay. ¿Y qué será? ¿Un serum, una crema? Te va a encantar. ¿En Una serio? crema, es una formulación crema sorbete, untuosa, pero que se Me absorbe encanta. muy bien, muy bien. Sí, entonces es una fórmula crema porque yo pienso también, pues bueno, que esa cosmeticorexia y esa obsesión por el cuidado de la piel desde bien joven no tiene mucho sentido y que realmente pues pieles que ya buscan ese confort, ese efecto un poco antiedad son pieles quizás un poco más maduras, entonces es formulación en crema, pero realmente con una absorción buenísima que no queda ningún resto graso en la piel, con lo cual yo creo que es una Ujú. formulación que va a enamorar a Uy, propios y extraños. seguro, seguro, porque además el sorbete es que es muy gustoso. A mí me encanta esa Sí. textura. ¿Tendrás tu primer tarro en la línea? No, ¿O qué no tendré mi packaging? primer ¿Qué? tarro. Has hecho una pregunta muy importante. No tendré mi primer tarro Vale. porque has hecho una pregunta bestial que nadie me la ha hecho. Realmente, pues bueno, parece que esas pieles maduras les gustan las formulaciones en tarro, pero bueno, como tú sabes que yo estoy en pro de esa piel sensible, de esa piel con problemas y según todos los estudios que hay, al final, el mayor número de dermatitis, de contacto irritativas, incluso alérgicas, es dentro de los cosméticos, a las fragancias, a los perfumes, ¿vale? Y a los conservantes, en segundo lugar. Lideran la primera posición y la segunda en cuanto a agentes alergénicos en la piel, perfumes y conservantes. Y todos sabemos que si al final nuestra fórmula querida de los exosomas la ponemos en un envase tarro, al final la cantidad, el porcentaje de conservantes va a aumentar muchísimo, ¿no? Por contacto con el Sí, exterior, por cada día el dedo. sí. Entonces, al final, la microbiología de la fórmula se pone en entredicho. Si utilizamos otro tipo de envases, como pudiera ser una bomba o incluso un airless, sabemos que al final la fórmula, desde que se envasa, no está en contacto con el ambiente, con el oxígeno, con lo cual podemos minimizar esa cantidad de conservantes que son muy alergénicos, aunque necesarios para conservar esa calidad microbiológica de la fórmula, con lo cual si no vamos en tarro y vamos en airless, podemos todavía más mejorar la tolerabilidad de nuestra fórmula, con lo cual me decanté por un airless. Una vez más.
Increíble, es que de verdad se nota que sabes muchísimo sobre este tema, porque es cierto que los tarros pues tienen ese inconveniente, ¿no? Al final, por Sí. mucho que te laves las manos, Sí, tenemos multitud de microbios, ¿no? De bacterias en nuestros dedos. Entonces, si cada día lo hace, aparte sí. que en contacto con el aire también a veces puede perder propiedades, o sea que me Mucha gente parece lo deja abierto, fenomenal. Adina, ¿verdad? Cosas que realmente no. Entonces, Sí, bueno, parece que no, y mucha gente le gusta rebañar el tarro hasta el sí, final, pero yo creo que la tendencia también en ese sentido sí. de la industria está cambiando y cada vez Ujú, veremos menos tarros. ujú. ¿Y tu producto será indicado sobre todo para como un well aging o un poco? Bueno, realmente va un poco en ese sentido. Yo quería cubrir esa necesidad, como te comento, de un producto muy potente en cuanto a ralentizar esa aceleración del envejecimiento que tenemos por todos los factores a los que estamos sometidos en el día a día, no solo de radiación solar, sino de estrés, de falta de sueño, de mala nutrición, pero sí que lo posicioné un poco en ese reclamo antiedad, digámoslo así, pero realmente va a ser una fórmula muy confortable, Prosvet, una fórmula que va a ir destinada a todo tipo de pieles con psoriasis, con atopía, con lo cual, bueno, una fórmula para el cuidado de la piel Ujú, realmente en el día a día, que busca luminosidad, que busca mejorar el tono, evitar hiperpigmentaciones, mejorar el colágeno, mejorar ujú. elastina, una fórmula única. Bueno, ya nos la queremos comprar. O sea, nos tienes que decir cuándo sale a la Pues venta mira, yo creo oficialmente. que en 3 semanitas ya tendremos aquí. Cada día es una lucha, porque tú sabes que al final Ya, lanzar un producto al mercado, nosotros todo de Lab está pasado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos para que todo tenga su código nacional, ese DNI de los productos cosméticos en la sí. farmacia. Eso ya lo tenemos resuelto, todo el tema de regulatory. Y ahora estamos con el tema ya de fabricación, que está todo en marcha, pero el tema de la serigrafía de los envases, pues todo eso Ujú. al final es un sufrimiento día a día y estamos en ello. Esta mañana he invertido mucha parte de mi tiempo en pelearme con unos y con otros para que no se retrase más el lanzamiento. Yo creo que 3 semanas lo tendremos ya aquí, Dina. Sí, sí, pues está a Tengo puntito de salir del horno. Sé lo que dices porque yo he trabajado muchos años como product manager en diferentes laboratorios y sé lo que se sufre, ¿no? Cuando estás lanzando un producto, pero también la satisfacción es enorme. enorme. Así que bueno, estamos expectantes. Y por último, para finalizar el podcast, me gustaría que nos contaras si piensas que los exosomas serán el futuro de la cosmética. Pues bueno, enlaza un poco con lo que hablábamos al principio del podcast, ¿no? Yo creo que la ciencia avanza enormemente y la regulación, la legislación cosmética también avanza. Entonces, hay muchas limitaciones en cuanto al uso de alergenos. Se hizo una revisión del reglamento 1223-2009 en julio de este año, porque eso, la piel cada día aumenta la prevalencia de alteraciones y problemas dermatológicos, con lo cual en ese sentido va a haber muchos cambios, como decíamos, en el uso del retinol, en el uso del ácido cógico. Hay determinados activos que cada vez van a estar más limitados y al final Sí. la población oye campanas muchas veces y no sabe dónde, con lo cual yo creo que eso también va a cambiar la tendencia de uso de determinados activos, con lo cual yo creo que, como decíamos, esos péptidos, esos factores de crecimiento van a ser activos que van a cobrar aún más fuerza todavía, activos como los exosomas, sobre los que todavía tenemos mucho que descubrir. Yo creo, hemos hablado de lo que a día de hoy marcan los estudios, de lo que a día de hoy se sabe, pero yo creo que van a evolucionar y van a avanzar mucho, van a ser muy prometedores, pero también junto con otros activos que van a ir cobrando más fuerza, aunque yo digo muchas veces, ¿no?, que incluso los exosomas, que es innovación total, que viene de la medicina o de la medicina estética, pues bueno, se va a saber mucho sobre ellos y la legislación también va a cambiar, por supuesto, pero van a cobrar tremenda importancia, yo creo, su uso en un futuro, por supuesto que sí. Qué bien, pues Blanca, muchísimas gracias por tu presencia hoy en el podcast. Nos has arrojado mucha luz en todo eso de los exosomas y te deseamos muchísimo éxito en tu nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias a ti, Adina. Ha sido un verdadero placer estar contigo, conversar contigo. Me ha encantado de corazón y así que espero que podamos volver a colaborar pronto juntas, de verdad. Fenomenal, pues muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle a la campanilla. Es gratuito y nos motiva a seguir trayéndote contenido y expertos de alto nivel. Gracias por apoyar este espacio. Hasta la próxima.